Bueno, muy buenos días a todos. Ay, un poquito alto. Buenos Ahí días. está. Buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a inaugurar, ahora sí definitivamente, la jornada SAER. Para nuestra primera sesión del día de la fecha, vamos a invitar a Paulo Ricci y Javier Mendiondo, que van a dar su conferencia de apertura, SAER, Territorio y Ciudad. Paulo Ricci nació en Santa Fe en 1978. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos, cursó el doctorado de Ciencias Sociales de la UBA con una beca CONICET y publicó diversos artículos sobre las obras de Paco Urondo y Juan José Saer, así como el libro Zona de Prólogos, editado por Seix Barral y Ediciones UNL, y el volumen Cuando los 60 fueron jóvenes, editado por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Como gestor cultural, fue miembro del equipo de Santa Fe, muestra de cine independiente, programador de literatura en Santa Fe y de argentinos en las artes escénicas, así como del Beckett Teatro de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015. Desde esa fecha a 2019 fue secretario de Desarrollos Culturales del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, desde donde impulsó los programas Escena Santafesina, el sistema Aleros y Territorio de Encuentros, entre otros dispositivos vinculados a las artes escénicas. En 2016 puso en marcha el Año Saer, que se concretó en la realización de libros, películas, muestras y reconocimientos a la figura y a la obra del escritor en toda la provincia de Santa Fe. Desde el diciembre de 2019 es secretario de Educación y Cultura de la ciudad de Santa Fe. Javier Mendiondo es arquitecto y desarrolla su actividad profesional en obras de carácter público, institucional y educativo. Docente e investigador, se desempeña como tal en las sedes de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Católica de Santa Fe. Ha ganado premios a nivel local y nacional, se ha ocupado del desarrollo o la remodelación de importantes centros edilicios, entre ellos el Colegio de Arquitectos de Santa Fe, la ampliación de la Universidad Católica, el Master Plan del Colegio Inmaculada Concepción y el Centro Cívico del Norte de Santa Fe. En 2018 fue además curador del pabellón argentino de la Bienal de Arquitectura de Venecia. Fue profesor visitante de las universidades italianas de Camerino, Politécnica de Le Marché y Roma Tre. Ha dictado conferencias en distintas instituciones académicas de Argentina e Italia, con quienes ha editado diversas publicaciones sobre el tema del paisaje y la arquitectura latinoamericana. Luego de 2 décadas de práctica profesional, su renovado interés por la arquitectura lo encuentra desarrollando experiencias colaborativas con colegas y colectivos de Argentina, tanto en el desarrollo de obras y proyectos como en actividades asociadas al ámbito académico y la cultura. Actualmente es secretario de Desarrollo Urbano de Santa Fe. Buenos días a todas, a todos. Yo quiero empezar haciendo un especial agradecimiento, ya lo dijeron, pero voy a repetir, a Martín y a Valeria, y en nombre de ellos dos, a todo el equipo que está detrás de esta jornada SAER. Sabemos los que estamos en gestión cultural y los que estamos en gestión pública, que esto siempre es odioso saludar a 1 o 2 o 3 personas cuando sabemos que hay un equipo atrás, que hay mucha gente que hace posible eso, así que yo en nombre de ellos no quiero dejar de perder de vista que seguramente hay un gran equipo que hace posible esto, que quiero que sepan que es un acontecimiento cultural muy importante a nivel nacional. Que hoy en Pergamino empiecen estas jornadas que durante 3 días van a actualizar las discusiones, las reflexiones, las miradas críticas sobre la figura de uno de los que para muchos de nosotros fue y es el escritor, uno de los escritores más importantes de la segunda mitad del siglo XX, como es el caso de Juan José Saer. Y eso vaya a suceder durante estas 72 intensas horas en la ciudad de Pergamino, habla muy bien de la comunidad pergaminense y de lo que están generando. No puedo dejar de pensar en lo que nosotros también intentamos y llevamos adelante desde la ciudad de Santa Fe y desde otras ciudades de la provincia entre el año 2016 y 2017 con el año SAER, que significó para muchas y para muchos de nosotros una actualización también crítica del estado del arte, del pensamiento sobre SAER. Pero yo sé, así que en nombre de Javier y mío queremos agradecerles profundamente la invitación, el lugar de conferencia de apertura con el que nos han honrado, y también decir algo de lo que voy a hablar ahora en un rato en la conferencia, que eso, aparte de las gestiones públicas de la biblioteca, de la municipalidad y de las instituciones que acompañan estas importantes jornadas,
tiene que haber detrás de esto una pasión y una red de amigos que quieren mucho a la obra de Saer, si no, no sería posible. Y yo sé que esa red acá existe y se está aceitando, se está ajustando, se está afianzando en todos estos años. No es para mí la primera vez que me toca venir a Pergamino, ya afortunadamente he tenido la suerte de ser invitado en otras ocasiones y siempre lo que he recibido y lo que me encuentro, no sin sorpresa, es una pasión por la literatura de Juan José Saer, que para quienes somos santafesinos nos enorgullece mucho encontrar acá en Pergamino y nos emparenta muchísimo con los pergaminenses. Así que felicitaciones por las jornadas y felicitaciones por todo lo que va a pasar de acá en adelante, que es responsabilidad de todos ustedes. ¿Quería agregar algo? Quería aclarar, buenos días, yo soy Javier Mendiondo. El Flaco Spinetta en un reportaje dijo que te digan loco es una condecoración. No sé si alguien lo escuchó alguna vez. Yo quiero felicitar a los locos que organizaron esto, porque es realmente, como Paulo dice, una pasión. Yo digo, es un acto de locura, de amor. Es increíble, yo no lo puedo entender, sinceramente, porque cuando Valeria y Martín, bueno, Miguel, Judith, los que alcancé a conocer, pero como dice Paula, hay un montón de gente, una red de mucho esfuerzo. Nosotros estamos hoy con Paulo en función de gobierno, tenemos muchos equipos y sabemos lo difícil que es organizar este tipo de cosas, con equipos, con recursos y demás. Entonces, yo valoro notablemente esta locura que están haciendo ustedes. Me pregunto por qué, cómo puede ser que esto esté anidándose en Pergamino. Son esas cosas que suceden gracias a la cultura, ¿no? Gracias a Saer, pero bueno, son esas ideas que viajan y que ya son de todos, ¿no? Saer, yo creo que hoy es más de Pergamino, o tanto de Pergamino como de Santa Fe, como de Rosario, como de Cerodino. Bueno, su paso por Francia. Entonces yo quería realmente agradecer, felicitar. Yo no tomé dimensión de quiero decir, Valeria, Martín, yo no tomaba dimensión de este encuentro, porque uno está también en una vorágine todos los días que, bueno, uno va respondiendo de alguna manera a estas cuestiones. Cuando uno empezaba a ver el programa ya se empezaba a ver que se estaba amasando una cosa realmente importante, pero estando acá y con las charlas que tuvimos en estos días veo que es algo que están haciendo esto, parece ser, ¿no? Y que además tengo una convocatoria tan grande, porque entiendo, entre el público, sé que ha venido gente de afuera, estuvimos hablando con algunos amigos que están siguiendo esta historia, pero muchos de las personas que están aquí, que serán de profesorados, estudiantes y demás, y es como que es un virus que va infectando a mucha gente y extrañamente tiene su foco acá en Pergamino hoy, y realmente quería agradecerles, porque además nos han tratado re bien y siempre pendiente de todo, y ya veo cómo está esto organizado, todo en su detalle, con dirección de orquesta, realmente un acto de locura y un acto de amor realmente. Acá hay mucho amor por lo que se hace, así que quería simplemente agradecer. Bueno, y en mi caso también, yo soy un impostor, lo decía hoy a la mañana en el desayuno de la colega, porque soy arquitecto. Hay una colega de Chile que está por acá, de Venezuela y Chile, que somos arquitectos, y que voy a, digamos, sumarme a esta historia con todo el respeto por gente que sí sabe mucho y bien, y que ha leído y que está trabajando sobre estos temas. En primer lugar, digamos, a quien tengo a mi lado, a Paulo Ricci, que digamos, gran parte de las cosas que me acercan al Turco Saer en los últimos tiempos, en definitiva, son invitaciones que Paulo me ha hecho y que, bueno, hoy estamos desarrollando juntos, a punto tal de que estamos sentados juntos en esta mesa. Así que, bueno, quería agradecer con estas primeras palabras y arrancamos con la presentación. Bueno, les hago una introducción. Vamos a tratar de caminar con Javier juntos varias cuadras. No sé si les suena. Y vamos a tratar de hacerlo, por lo menos de mi parte, en 3 momentos. Un poco yendo desde algunas marcas y desde algunas
cuestiones que tienen que ver con los afectos que se pueden adivinar en la literatura de Juan José Saer, yendo hacia el territorio, yendo hacia los espacios y yendo hacia la ciudad, que es un poco la razón, el origen de nuestro binomio o del dúo que vamos a interpretar acá con Javier. Tiene su origen en una actividad que venimos haciendo desde hace ya un par de años en la ciudad de Santa Fe, en el marco de Museo Maratón. Museo Maratón es la versión que nosotros le dimos, la vuelta de tuerca que le dimos en la ciudad de Santa Fe a la Noche de los Museos, para que no sea solo una noche. Empezamos el viernes a la tarde y terminamos el domingo a la tarde. Son 48 horas de actividades, recorridas, caminatas, activaciones en más de 50 espacios de la ciudad de Santa Fe. Y para que no nos quede chico el tiempo, lo estiramos a 2 días y le pusimos Museo Maratón. Y en esa verdadera maratón de actividades empezamos a hacer algunas recorridas urbanas para visibilizar la obra de artistas de la ciudad. La obra de artistas como Ariel Ramírez, de quien en el año 2021 celebramos el centenario de su nacimiento, de Sor Josefa Díaz y Clusellas, que es una pintora, una artista plástica visual de la ciudad de Santa Fe, del siglo XIX, primera pintora mujer de la Argentina y de quien lleva su nombre el Museo Municipal de Artes Visuales, cuyas obras están repartidas entre distintos museos, iglesias de la ciudad de Santa Fe, porque ella a partir de un momento de su vida empezó a pintar mucho arte sacro. Y el último fue el recorrido Saer, que buscaba poner en territorio, poner en recorrido y atar, caminando y conversando mientras caminábamos, como hacen los personajes de Saer a lo largo de tantos libros y novelas, lugares emblemáticos de la obra. Empezábamos por la casa de Mabel, y la casa donde vivía Juan y donde paraba cada vez que venía a la Argentina en la década del 80 y del 90, en Mendoza 2811, casi 9 de julio, y ahí íbamos haciendo postas y paradas por distintos edificios, plazas, lugares emblemáticos de la ciudad de Santa Fe y de la obra. Y con Javier lo que hacemos, y vamos ahora a volver a hacer el 7 de octubre en el marco del Día del Patrimonio Cultural, y a quienes quieran hacerse una escapada a Santa Fe, como lo han hecho Valeria, Miguel y demás, están invitados a hacerlo. Caminamos, no sé si son 21, pero son unas 15 cuadras, en un circuito random, pero que tiene su eje en el centro comercial de la ciudad de Santa Fe, alrededor de la peatonal y zonas aledañas, y terminamos en el bar Tokio, que es el bar donde comienza Cicatrices. Así que un poco ese recorrido es la razón de ser de esta conversación que vamos a tener en público con Javier. Pero un poco antes de eso, yo me voy a detener en 3 cuestiones que para mí, en lo personal, significan 3 momentos muy fuertes de mi vinculación con la obra de Juan José Saer. El primer momento tiene que ver con la construcción y el estudio y la reflexión teórica sobre la existencia hacia el interior y hacia afuera de la obra de una red de amigos que sostienen interna y externamente el plan de obra literario de Juan José Saer. Cuando hablo de una red de amigos, estoy poniendo en un mismo plano de igualdad, como si fueran todos partes de un mismo multiverso, para decirlo de alguna manera, a los personajes de la obra, a los amigos de la obra, a los lectores, si se quiere, ilustres de la obra de Juan José Saer, como son muchos de los que van a pasar por esta jornada Saer en Pergamino, sin ir más lejos, Beatriz Arlo, que va a estar cerrando la jornada de hoy. Y en un momento ya lejano de mi recorrido y de mis sucesivas lecturas por la obra de Juan José Saer, me detuve especialmente en el significado que para mí tiene esta red de amigos. Voy a dar algunos ejemplos concretos. Si uno lee la obra de Saer en orden cronológico, uno puede hacer la hipótesis teórica de que hay por lo menos 3 momentos que están visibilizados en la dedicatoria de sus libros. Un primer momento que podríamos llamar el momento santafesino, que va de 1960 a 1968, desde la publicación de En la Zona hasta Cicatrices, para ponerlos en términos de libros, o hasta la partida de Saer y Viví Castelaro a Francia, primero con una beca por 6 meses para estudiar o para probar suerte en Rennes, beca por 6 meses que se fue renovando y que terminó significando una vida entera
Sí, ahora yo te digo. Una imagen, una vida entera en Francia. Pero decía que uno puede intentar capturar en esos primeros 8 años quiénes son los destinatarios de las dedicatorias de los cuentos y los libros de Juan José Saer. Y uno ve que, por ejemplo, en La Zona aparece Mario Medina, Hugo Gola, Oscar González, Alberto Nicoli. Ahí en esa imagen que ustedes están viendo es una mesa del bar cabaret que tenía la madre de Mario Medina, que es la señora que está ahí mirando de espaldas a la cámara pero girando la cabeza para salir en la foto. Mario Medina es el de camisa blanca, quien está siendo abrazado por Juan José Saer, y el otro amigo que está en la foto es Roberto Maurer. Decía que en La Zona uno empieza a encontrar esos amigos, los amigos locales. Viví Castelaro, que aparece en una dedicatoria de Unidad de Lugar, Jorge Conti, poeta, periodista, actor y autor teatral, muy amigo de Juan José Saer, Marilyn Contardi, quien todavía vive, poeta y cineasta, Raúl Beseiro, pareja de Marilyn Contardi, también amigo entrañable de Juan José Saer, Augusto Bonardo. En la vuelta completa vuelve a aparecer Mario Medina, quien es destinatario de la dedicatoria inicial de la novela, a mi amigo Mario Medina, dice, y cito textual, a mi amigo Mario Medina. Nicolás Arquís, a quien está dedicado el texto Esquina de Febrero, o finalmente Cicatrices, que está dedicado sutilmente y simplemente a Viví, que es Viví Castelaro, la primera mujer de Juan José Saer. Bueno, en este tipo de amistades, en este tipo de recorridos, yo creo que uno puede adivinar y puede reconstruir un primer circuito, un circuito de amistades locales, un circuito de amistades generacionales que va a tener un montón de episodios importantes de acompañamiento a la primera publicación de los textos de Saer, de explicación de por qué Saer empieza a ser reconocido primero por sus pares como un autor, y la figura de autor empieza en Santa Fe, son sus propios amigos, críticos, o en Rosario, algunos de ellos críticos, otros de ellos cineastas, o simplemente amigos, como Mario Medina, quienes empiezan a hablar de Juani y a hablar de la literatura de Juani en Santa Fe, y sobre todo la familia, estamos algunos más mal acostumbrados a decirle Juani a Juan José Saer, quienes empiezan a hablar de él como un escritor con todas las letras. Después hay un segundo momento, estas son algunas imágenes de ese primer momento, ahí está Hugo Gola, Juan L. Ortiz, por supuesto, Juan José Saer, y creo que el que está acá de perfil es el pintor Supisiche, un pintor santafesino muy importante, visitando, esa es una foto donde ellos van, como otras tantas veces, a visitar al poeta Juan L. Ortiz en su casa de Paraná, una visita que se repetía mucho, que era una visita de amigos, pero que también tiene mucho de rito iniciático, de rito de entrada a la literatura, como también señala Martín Prieto muy acertadamente, que es lo que el propio Saer atribuye a su primera visita siendo un adolescente a la casa de José Pedroni en Esperanza, que dice que entré no solamente a la casa de Pedroni, sino también a la literatura argentina. Bueno, esas visitas que se tomaban, en ese momento no estaba todavía el túnel subfluvial, había que tomarse una balsa, cruzar el río Paraná, bajar, subir la barranca para visitar a Juan L. Ortiz, para toda esta generación de amigos, pero especialmente para amigos como Hugo Gola, como Paco Urondo o como Juan José Saer, que estaban haciendo sus primeras, no Hugo Gola que era un poco mayor, pero los otros estaban haciendo sus primeras armas en la literatura, ir a visitar a Juan L., charlar con Juan L., reírse con él, que no eran visitas protocolares, digamos, eran visitas de amigos que iban a tomar mate, a tomar vino, a fumar, a charlar, pero era una manera también de entrar en la literatura. Y acá, ese mismo grupo de amigos, bueno, hay dos fotos acá, una es una foto de la década del 80, que los propios, creo que en el reverso de la foto decía Colastine Norte, 1988 o 87, Colastine Norte es la localidad donde todavía viven Raúl Beseiro, Patricio Coll, Marilyn Contardi, muchos de los miembros de ese grupo originario de la década del 60, y donde vivía Juan José Saer con Viví Castelaro entre 1963, Oscar, y 68, hasta que se fue, o 62, hasta que se fue a vivir a París. Y ahí está, en la foto de la izquierda,
lo pueden ver en la casa de Colastine Norte, con la biblioteca detrás, que la familia rápidamente reconoce. Está Saer un poco disfrazado, con una especie de abrigo sobre los hombros, abrazándolo Vivi Castellaro, su mujer, y con lo que tiene en la mano, si ustedes alcanzan a ver, es la famosísima primera edición de la editorial Castelví, una editorial de Santa Fe, una editorial local, del libro de cuentos En la Zona, tapa roja, círculo blanco, que el propio Saer describe en la vuelta completa cuando alguien le recomienda, o el responso, me parece en responso, cuando alguien le recomienda a un librero, le recomienda comprar ese libro al personaje de Barrios, que está hurgando libros en una gran librería de Santa Fe, que puede ser la propia editorial Castelví seguramente. Así que ese primer grupo después se va a ampliar. Después viene el grupo ya de referentes consagrados, que yo creo que tiene mucho que ver no solamente con el viaje de Saer a Francia, sino con el paso previamente a ese viaje de Saer por Rosario, y donde en las dedicatorias se empieza a nombrar a Noé Gitric, Augusto Roa Bastos, Arnaldo Calveira, Juan L. Ortiz, Aldo Oliva, Adolfo Prieto, muchos de ellos rosarinos, como Adolfo Prieto, Aldo Oliva, otros críticos ya más consagrados como Noé Gitric, quien había también prologado o ha hecho un texto crítico muy importante sobre el limonero real, o el libro de poemas, en la primera edición que se hace en Venezuela en 1979, del libro de poemas El arte de narrar, que está dedicado todo el libro a Juan L. Ortiz y Aldo Oliva, dos poetas, uno paranaense y otro rosarino. Yo creo que ahí tiene que ver con señalar a través de las dedicatorias quiénes son los mayores en la literatura, quiénes son los maestros a los que Saer quiere honrar. Y por último, para mí hay una última red de amistades literarias, que es la que uno puede adivinar ya desde la década del 80 hasta el final de la obra, en el año 2005, donde aparecen Juan Pablo Renzi, el grupo de amigos franceses a quien está dedicada Glosa, Laure y Philippe Bataillon. Laure Bataillon era la traductora de Juani al francés, de quien se había hecho también muy amigo en Francia. Ricardo Piglia, a quien está dedicado ni más ni menos que La Pesquisa, novela que se pretende policial hasta que develamos que en realidad es una especie de juego de cajas chinas con una novela dentro de otra novela. El río sin orillas, un libro más de ensayo histórico y también autobiográfico que está dedicado a José Saer y María Anoch, su papá y su mamá. El concepto de ficción, que no casualmente está dedicado a Beatriz Arlo y Rafael Filippelli, dos personas con las que Saer desde finales de la década del 70 o mediados de la década del 70 había empezado a pensar mucho su proyecto literario, su literatura, y yo creo que ahí hay algunos elementos muy interesantes que vuelven a la literatura de Saer. Hay una frase muy linda de Gabriela Barco en La Grande, que dice que la novela es el movimiento continuo descompuesto, que se parece mucho a una de las frases que escribe Beatriz Arlo en la década del 80, analizando Nadie Nada Nunca, y que habla de la estrategia de detener el movimiento en pequeños segmentos. Bueno, es más larga la frase teórica, pero uno la podría sintetizar a la frase de Sarlo en la novela es el movimiento continuo descompuesto, que es la frase que Saer le hace decir 10 o 20 años después a uno de los personajes nuevos que se incorporan a la literatura en La Grande, como es el de Gabriela Barco, la hija de Horacio Barco, ese personaje muy temprano de la obra. Y después, bueno, así Alberto Díaz, Hugo Ola y finalmente La Grande, que está dedicada ni más ni menos que a Laurence, su última y segunda mujer. Yo creo que para cerrar este primer momento y para cerrarlo no casualmente con El Puente Colgante, que ahí hay dos cosas. Primero, una determinación y un plan literario muy potente y muy claro desde el primer momento que tenía Juan José Saer. Esto ya lo han dicho María Teresa Gramuglio, Beatriz Arlo, Martín Prieto y otros tantos investigadores y críticos mucho más inteligentes que yo sobre la literatura de Saer, pero yo quiero volver a ese momento fundante que está presente en el libro En la Zona, que Saer tenía en la mano en la foto anterior, que se sacó en su propia casa, un poco exagerando esa pose de escritor que ustedes habían visto, poniéndose como con cara y rostro y actitud de escritor con una biblioteca detrás y un libro en la mano. El plan de esa literatura está dicho en algunas pocas frases que dicen los dos personajes de Carlos Tomatis y Horacio Barco cuando dialogan apenas amanece en la baranda del Puente Colgante después de caminar
en otro recorrido lineal muy interesante por la ciudad, porque ellos van desde el barrio Barranquitas, un barrio popular, obrero, desde una casa que estaba ubicada en la avenida López y Planes, a 2 o 3 cuadras hacia el norte del bulevar, que a esa altura se llama Boulevard Pellegrini, y los amigos van caminando en una madrugada que se vuelve a amanecer por todo el bulevar, que después pasa a llamarse Boulevard Gálvez a partir de calle Rivadavia, hasta el otro extremo del bulevar, o sea, yendo del oeste hacia el este, yendo de un barrio popular, obrero, como Barranquitas, hacia la zona más elegante de la ciudad, que es Barrio Candioti, La Costanera, el Puente Colgante, parados sobre el Puente Colgante, dialogando sobre el futuro, que era todavía muy grande y muy lejano para esos dos jóvenes, recordemos, Horacio Barco y Carlos Tomatis. Uno le pregunta al otro sobre qué quiere escribir, y el otro le dice la famosa frase que todos conocemos: no escribiría la historia de un país, tal vez de una ciudad, a lo sumo de una región. Y creo que en ese balbuceo de proyecto se resume algo que después Saer, durante los próximos 45 años, porque eso lo dicen dos personajes jóvenes que están intentando ser escritores, pero no tienen nada publicado, no tienen historia detrás, pero tienen mucho por hacer por delante, y es lo que efectivamente Saer hizo ininterrumpidamente durante 45 años hasta La Grande. Y desde el otro lado de la laguna, desde la playa llamada en ese momento Piedras Blancas, es desde donde Gabriela Barco, mirando ese mismo puente colgante 45 años después, hija de uno de esos personajes, analiza y reflexiona que la novela es el movimiento continuo, descompuesto, que creo que es una frase filosófica para seguir pensando durante toda la jornada. O sea que hay, para mí, y voy a volver al final de la charla también sobre eso, en esas redes de afectos que sostienen a la literatura, que son las mismas redes que hoy estamos reproduciendo acá en Pergamino, esas redes de confianza en que ese proyecto literario vale la pena, confianza que tenían los amigos de Saer en la década del 60, que acompañaban, invitándolo a trabajar en los guiones de sus películas, ayudándolo a publicar sus libros, difundiendo sus cuentos en el diario, ayudándolo, como hacía Gogol, a publicar en el suplemento literario del diario El Litoral, hasta que después los dos se pelearon con los directivos del diario y se fueron, llevando sus textos, ayudándolo a publicar sus textos en editoriales importantes de Buenos Aires. Es la misma red que después, cuando Saer un poco desaparece del mapa de la literatura argentina porque estaba exiliado en Francia, lo ayuda a volver, lo ayuda a ser visibilizado, lo publican en la revista Los Libros, en la revista Punto de Vista. Alberto Díaz hace una tarea tremenda publicando y publicando y publicando, primero desde la editorial Ariel y después de la editorial Saiz Barral, con una tenacidad y con una convicción terrible, convicción de que esa obra tenía que ser leída y tenía que ser comentada y tendría que ser conocida. La misma convicción y el mismo afecto y la misma amistad por la literatura, y ahí yo creo, voy a volver al final de la charla sobre esto, que hay en la amistad una política de la literatura, en la amistad que tienen los personajes, en la amistad que tienen los amigos críticos, cineastas, estudiosos y difusores de la literatura de Saer, hay una convicción política, una ética sobre la importancia que tiene esa obra y la importancia que tiene la literatura, y una forma de reproducirla y una forma de darla a conocer que también encierra una ética, que es la misma ética que tienen los personajes, la misma ética casi incorruptible que ellos tienen, la misma ironía, la misma manera de dialogar, la misma convicción, porque con los amigos se puede decir todo, a los amigos se le puede decir hasta las cosas más hirientes y más lacerantes, porque uno cree en los amigos y porque uno confía en esos amigos y sabe que no se van a enojar porque lo que se está generando es conocimiento y lo que se está generando pensamiento. Creo que en ese recorrido, que en esas políticas de circulación y de difusión y de recepción también de la obra que se terminan de consolidar en la década del 80 con la Universidad de Buenos Aires y la tarea que llevaron adelante María Teresa Gramulio y Beatriz Arlo, con la revista Punto de Vista y con la tarea editorial de Alberto Díaz, se termina de cerrar un largo camino de difusión y de acompañamiento amistoso a la obra de Saer, que empezó de manera muy temprana cuando estos amigos se contaban unos a otros que querían ser escritores. Así que ahí cierro yo mis primeras 21 cuadras. Recién cuando veníamos caminando con Pablo hicimos un cambio de orden, así que estoy spoileando lo que después retomaremos. Pero quisiera
bueno, aportar a este encuentro algo. Ya declaré mi síndrome de impostor, por lo tanto estoy eximido de seguir pidiendo disculpas. Pero claramente como arquitecto, urbanista, que trabajamos en temas de paisaje, soy profe en la Universidad del Litoral, nosotros estudiamos, amasamos, proyectamos ese territorio, ese paisaje y esa ciudad que el turco Saer inmortalizó en todas sus narraciones. Anoche hablando con Miguel me di cuenta que soy el ayudante de sería el ayudante de cátedra. Él está haciendo una investigación que realmente me sorprendió, porque creo que, o sea, leer es volar, es imaginar, ¿no? Y quienes han leído a Saer sin conocer nuestro paisaje, nuestra ciudad, yo creo que deben tener una construcción de una ficción tan real o de una realidad tan ficticia de lo que es ese paisaje, ese territorio y esa ciudad, que realmente es interesante como para poder hacer ese punto de contacto, ese puente. Alguna vez, Sarlo, bueno, yo lo leí, que en un reportaje dijo que para ella Santa Fe fue antes una ciudad literaria que una ciudad real, porque creo que ella primero leyó los libros y después recién fue a Santa Fe, que creo que también les pasó a ustedes algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de contar un poco ese contexto de paisaje, de naturaleza y de ciudad, porque lo que tiene la literatura de Saer es que navega en dos mundos que muchas veces, que no siempre son los mundos compatibles, ¿no? Recién Paulo decía de que se conformaba con describir una región, algo así dijiste. Y dentro de ese concepto de región están dos entidades territoriales que, por ejemplo, nosotros desde el punto de vista de nuestra disciplina muchas veces las separamos demasiado, ¿sí? Que es lo urbano y lo paisajístico. Entendiendo que nosotros vivimos en una ciudad, en una región que está dentro de un territorio fluvial muy potente, ni mejor ni peor que otros, pero muy diferente, y que muchas veces no se encuentra la diferencia entre dos ciudades que están sobre el mismo río, pero que tienen un contexto geográfico totalmente diferente. Ejemplo, estamos enfrente de la ciudad de Paraná, sobre el mismo río que nos divide, pero tenemos un contexto geográfico muy diferente. Nosotros somos una ciudad, para quienes no conocen, digamos, lo que es la cuenca del río Paraná, es un río de llanura muy, pero muy, de un alcance geográfico muy importante. Pensemos que la ciudad de Sao Paulo, Brasil, está a 80 kilómetros del Océano Atlántico, sin embargo el río Tietê, que es el río urbano de San Pablo, desagua en el río de la Plata. ¿Sí? Y son casi, estando a 80 kilómetros del mar, hace un recorrido de 2.000 kilómetros para desaguar en el río de la Plata las aguas al Océano Atlántico. Por lo tanto, ese río Paraná, como buen río de llanura, tiene una conformación geográfica en todo este tramo medio, que es el que describe el turco Saer. Básicamente se comporta de esta manera. De un lado hay una barranca y del otro lado hay un gran sector de inundación, ¿sí? Que los hidrólogos comentan que es como la esponja que absorbe todas las crecidas y las bajantes que tiene el río Paraná. Y ese comportamiento va cambiando, va fluctuando a lo largo de todo el recorrido, a punto tal que en nuestro tramo, en nuestra ciudad, la barranca está del lado de Entre Ríos y el área de inundación, que tiene 20 a 30 kilómetros de largo, en nuestro caso está del lado de Santa Fe. Sin embargo, cuando el río Paraná se empieza a arrimar a su desembocadura en el río de la Plata, empieza a formarse el delta del Paraná y cambia ese comportamiento. La barranca, a la altura más o menos, a mitad de camino, en Puerto Gaboto, Oliveros, cambia de lado, la barranca pasa del lado de Santa Fe y el lado de Entre Ríos se empieza a transformar en todo el delta, ¿sí? Donde el área de inundación está del otro lado. Entonces son ciudades que tienen
eso está muy explicado en El río sin orilla, ¿sí? Muy explicado desde la visión, ¿sí?, literaria del Turco Saer. Y tiene digamos, el habitante de nuestras ciudades tiene una particular manera de usar esa relación con el paisaje, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos, ese paisaje nos abraza, ¿no? La ciudad de Santa Fe está abrazada por el agua, en nuestro caso, a su vez es el punto en el cual desemboca un río muy que arranca ya en Salta, que es el río Salado, y se entrega al río Paraná, justo en la desembocadura con Santa Fe, conformando el río Coronda, ¿sí? Y son situaciones muy distintas, ¿no? Vivir en un humedal, nosotros vivimos en un pantano, en un humedal. Santa Fe es eso. Alguien vino una vez y dijo, la diferencia entre Rosario y Santa Fe es que Rosario es un balcón a 70 metros de altura, Paraná, algo parecido como ciudad, y Santa Fe, vos vivís, Claudio Bechstein, un arquitecto, dijo eso, acá es como que te mojás las puntas de los dedos caminando por la ciudad. Y es verdad, porque estando en este humedal en el que estamos, hay una apropiación que está muy representada cuando Saer habla de las moscas, de los mosquitos, de la humedad, toda esta cosa sensorial que está dando vuelta, de ese calor fatigante que tenemos nosotros, es real. Santa Fe es una ciudad muy calurosa, es una ciudad muy húmeda y donde estos acontecimientos, hoy que están muy en vista de todos por lo que, bueno, extrañamente se está poniendo en duda con algunas teorías negacionistas sobre el cambio climático, hoy, todos sabemos de qué estamos hablando, en nuestra ciudad se evidencia demasiado, porque una creciente o una bajante en una ciudad o en una región de humedal, de pantano, de una llanura que se entrega de esa manera al río, tiene una connotación geográfica muy importante. Nosotros el año antepasado tuvimos la bajante más grande, histórica de los últimos 80 años, el río Paraná frente a la laguna Setúbal, que es ese puente que mostraba Paulo recién, tenía una cota de menos 1,5 metros, ¿sí? Y en el 83 y en el 92, que fueron las crecientes más grandes que tuvo nuestra ciudad, ese nivel era más 8,20. Esos 8, 9, casi 10 metros de diferencia en vertical, cuando lo aplicás en una superficie horizontal, son kilómetros de modificación de la naturaleza. Y entonces estos acontecimientos, las bajantes y las crecientes, son muy importantes en esa descripción de esa región que el Turco Saer durante 45 años laboriosamente se encargó de documentar, podría decir, ¿no? Y eso se ve, se palpa en todos sus relatos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, adelanto una primera hipótesis sobre la cual quiero trabajar o quiero compartir con ustedes. Yo podría decir, Juan José Saer, un adelantado en los temas de crisis climática, ¿no? Porque esto lo escribió hace muchos años y lo siguió escribiendo. Él se encargó del clima. Esa agua, esa luz aguachenta de junio que no calienta ni no sé qué, algo así, arranca cicatrices, hablando de esa ventana al este del bar Tokio que da sobre la Plaza España, que tuvimos en el cierre del recorrido y que ahí vamos a cerrar el recorrido este próximo 7 de octubre. Para nosotros, lo hablaba con la colega recién de Chile, que somos profesores de la universidad y que intentamos en este proceso de enseñanza y aprendizaje con nuestros estudiantes que entiendan e interpreten el valor de interpretar el clima y a partir de ahí generar soluciones proyectuales, arquitectónicas adaptadas a ese clima. Saer nos genera algo de mucha utilidad para alguien que está en la academia, por ejemplo, y que está trabajando ese tipo de cosas. O, por ejemplo, cuando en el río Sin Orillas, y eso lo vamos a ver al final, habla de que en esas calles cuadriculadas, en los atardeceres no hay un solo sol, sino que hay un solo sol por calle para un viajero que atraviesa de sur a norte la ciudad. Discos rojos, ¿no? Ahora después lo vamos a decir bien. Entonces, desde ese punto de vista,
es muy potente, digamos, la invitación que hace Saer, inclusive más allá de las cuestiones literarias en las cuales no me voy a meter y que ustedes son especialistas, pero que evidentemente genera una invitación inclusive interdisciplinaria para poder abrir esas ventanas que el Turco Saer deja entrever. Y desde lo geográfico, esa invitación a la investigación. En el Entenado, en la primera página, dice, alguien que me corrija si lo sabe de memoria, porque me tiro a la pileta y no sé si hay agua, es lo desconocido es abstracción, lo conocido un desierto, pero lo conocido a medias, lo vislumbrado, es el lugar perfecto para hacer ondular el deseo y la alucinación. Creo que me salió bien. Y voy a acompañar con algunas cartografías como para entender un poco esta región y esta ciudad. Este es un dibujo de Florian Pauke, un jesuita, podríamos decir un Darwin jesuita del siglo XVIII, obviamente 2 siglos después que el Entenado, ¿sí? Pero estos jesuitas lo que hacían y registraban en estas cartografías era no solamente la forma inerte que tiene el paisaje, sino lo más importante, que es la relación que existen entre sus habitantes, los grupos sociales y sus culturas con ese paisaje. Acá otra vez abro una puertita a otra disciplina, uso a un geógrafo brasileño que dice que el espacio geográfico es la confluencia entre un sistema de objetos y un sistema de acciones. ¿Sí? El paisaje no es algo inerte, se activa con el habitar de los grupos humanos, con sus culturas, con sus dinámicas, conjuntos de objetos y conjuntos de acciones. En todos los registros de Florian Pauke, este es un mapa, pero después tiene un registro sobre cómo los aborígenes trabajaban la cerámica, cómo hacían agricultura, cómo usaban el río. Siempre hay una relación entre un grupo humano y ese paisaje. Después es retomado por toda una serie de apéndices que nacen de la cultura de Saer. Digo, la peli El limonero real, no sé si la vieron, donde está, no me acuerdo cómo se llama el personaje, remando. Wenceslao. Está remando ahí en ese conflicto, ¿sí? Hay una relación entre el paisaje y la ciudad. O Lucrecia Martel, que si bien no trabaja sobre un libro de Saer, trabaja sobre Antonio Di Benedetto, que bueno, estamos hablando del mismo deporte prácticamente, y los últimos fotogramas de Samaniego, el personaje principal ya maltrecho y casi muriéndose, flotando en una barca con un niño guaraní, en esa relación de ese pantano y ese conflicto que estaba flotando en ese paisaje. Entonces, adelantar esta cuestión de que el Turco Saer trabaja como en varias escalas, esa región que recién decía Paulo, tiene como muchas escalas, y hay un gran desafío, por lo menos en arquitectura, donde o nos especializamos en lo urbano o nos especializamos en lo paisajístico. De hecho, en esto de la especialización de las disciplinas ya hay posgrados de paisajismo o carreras de paisajismo, ¿sí? Y la arquitectura se ha transformado más en una cuestión urbana, ¿no? Entonces el Turco Saer, para habitantes de nuestra disciplina arquitectura, nos invita a trabajar en esa doble relación. Pero por otro lado, para seguir conociendo esa ciudad narrada, Las Nubes, 1806, ¿sí? Ya era eso vislumbrado, lo conocido a medias que había dicho en el Entenado, ya estaba realmente más analizado, más estudiado, más cartografiado, pero ese viaje desde Santa Fe a Buenos Aires atravesaba riachos, lagunas, peligros, ¿sí? Situaciones que también de alguna manera prolongaban esa imagen del territorio como lo vislumbrado, como algo conocido a medias, pero donde ondulaba ese deseo y alucinación que en realidad es donde están todas esas historias del Turco Saer. Esta es la ciudad de Santa Fe, este es un plano de Marcos Sastre de 1824, poquito después de 1806, pero podríamos decir, para dar un contexto histórico,
que la ciudad de Santa Fe, me animo a que luego alguien me lo desmonte, algún profe de historia sobre todo, fue un proyecto equivocado. Juan de Garay baja de Asunción. A ver, la historia de la ciudad del Río de la Plata es la siguiente. Por algo pasaron de largo por Buenos Aires, no hay una primera fundación de Buenos Aires, hay solo una fundación de Buenos Aires que es la que se conoce como la segunda fundación de Buenos Aires de Juan de Garay, 7 años después de fundar Santa Fe. Y los españoles subieron, hicieron un asentamiento militar en Buenos Aires, ahí se aprovisionaron, pasaron de largo, fueron a Santi Espíritu, hoy Puerto Gaboto, se aprovisionaron, tuvieron ahí un tiempito, pasaron de largo, no dejaron registro de ciudad, no fundaron ciudad, no trazaron calles, no trazaron plazas, no dividieron los solares, que era un protocolo, una burocracia que tenía la colonia española cuando fundaba ciudades, pero que además que era un proyecto de territorio, y por primera vez lo hicieron en este proyecto en Asunción. Asunción está a la misma altura de Potosí. Evidentemente, nuestro río se llama río de algo que no tenemos un gramo, Río de la Plata. Nuestro país, Argentina, hace referencia a algo que no tenemos, la ciudad de La Plata, colegas de La Plata, ¿no? O sea, el mito de La Plata en un territorio que no tenía un gramo de plata, pero que evidentemente había un proyecto fallido que era sacar directamente al Atlántico todas las riquezas de Potosí. Una locura, eso es lo vislumbrado, ¿no? Lo conocido a medias, le erraron por un montón, era imposible. Era también una locura todo el proyecto, todo ese trayecto de sacar la plata por el puerto de Lima, después por Portobelo, después a Veracruz. Era una locura todo aquello. Entonces, en resumen, luego yo digo Santa Fe es una ciudad paraguaya, porque paraguayos, no existía Paraguay todavía como país, pero sí como paisaje, sí como territorio. En definitiva, bajan unos paraguayos, fundan la ciudad de Santa Fe de una manera, podríamos decir, fortuita. Hacen un asentamiento en lo que es Santa Fe la Vieja, acá ya está. Eso explica de alguna manera la mala elección del lugar, el apuro en el lugar. Algún historiador me debe estar maldiciendo en este momento, porque todos sabemos que hay cuestiones mucho más complejas que todas estas, pero Juan de Garay baja, deja un asentamiento, un campamento en hoy Cayastá, ex Santa Fe la Vieja, 80 kilómetros al norte de la ciudad actual de Santa Fe, porque quizás todos no saben de que Santa Fe tuvo una fundación en otro lugar, 80 kilómetros más al norte, muy bien documentado, ficción histórica por supuesto, en Río de las Congojas de Libertad de Mitrópolis, sumamente recomendable, para explicar todo este proceso. Y alguien le pasa el dato que Jerónimo Luis de Cabrera, que había fundado 3 meses antes la ciudad de Córdoba, estaba llegando con un proyecto de que su provincia de Córdoba llegue hasta el río Paraná, con lo cual ya era una provincia con una salida al mar. Alguien le pasa el dato, se encuentran en un lugar inespecífico, no se sabe bien dónde, pero se cree que entre Coronda, Oliveros, Puerto Gaboto, y Juan de Garay, que pasó de paraguayo a argentino por la avivada que se manda, lo estoy súper resumiendo por supuesto, le dice, che, yo ya fundé una ciudad acá, 100 kilómetros más arriba, y es sobre el río Paraná, ya fundé Santa Fe, así que bueno, si querés negociamos entre Córdoba que está allá, Santa Fe que está acá. Vuelve de ese encuentro y funda la ciudad de Santa Fe, en un lugar que no tenía ni la investigación, ni el tiempo para saber de los pueblos originarios, ni las crecidas, a punto tal que se da un proceso muy, pero muy particular, porque Santa Fe es una de las pocas ciudades que estuvo en 2 lugares, pero que no son 2 ciudades, es una sola ciudad. Nosotros lo damos en urbanismo cuando decimos en términos de José Luis Romero, para algún historiador, que dice, José Luis Romero en ese libro Latinoamérica, las ciudades y las ideas, dice, antes que la ciudad física hay una ciudad de las ideas o una idea de ciudad, y enumera la ciudad hidalga, patricia, burguesa, bueno, me pasé de largo algunos, y entonces esa idea de ciudad los españoles la tenían muy clara por las leyes de India, que era trazar la ciudad, aplicar a esa cosa descomunal de un territorio desconocido una geometría abstracta, dividir lotes, distribuir iglesias, distribuir solares. Eso se hizo en Santa Fe la Vieja, eso está bien registrado en un montón de libros, pero
en Río de las Congojas se entiende perfectamente bien ese proceso, y luego, cuando se dan cuenta que era un lugar equivocado, que las crecidas eran importantes, que la arremetida de los mocovíes era realmente importante, empiezan un proceso muy extraño de relocalización con la misma distribución de calles, con la misma distribución de solares, con la misma distribución de las iglesias, con la misma ubicación del cabildo, en definitiva, una sola idea de ciudad que estuvo localizada en dos lugares. Y aquella ciudad, 70, 80 años después, fue abandonada. Que Zapata Goyán, en la década del 50 del siglo XX, descubre sus restos y es lo que hoy encontramos en el Centro Arqueológico de Santa Fe la Vieja. Esa historia encuentra a Santa Fe en la época de las nubes y en este plano de 1824 como una ciudad donde no pasaba nada, porque Juan de Garay, omití decir eso, lo que quería era fundar Buenos Aires, se había dado cuenta que en Asunción no pasaba nada y empezaba a haber un contrabando y un comercio en el río Paraná, que el punto estratégico era Buenos Aires, y fortuitamente funda una ciudad para después fundar Buenos Aires unos años después, con las particularidades que tiene todo ese proceso histórico que lo súper simplifiqué. Entonces, esa idea de ciudad, en la fundación de Buenos Aires, dice Juan de Garay, abrir puertas a la tierra, pero por otro lado fue el primer puerto preciso donde tenías que pagar aduana. ¿Por qué? Porque empezó a haber el contrabando en esta época de las guerras civiles que teníamos allá después de la independencia, y eso nunca pasó. ¿Por qué? La ciudad de Santa Fe, como digo recién, está a 20 kilómetros del canal principal por donde pasaban todos los barcos, y si bien había una ordenanza que obligaba a todos los barcos que pasaban por aquí a entrar a Santa Fe, pagar aduana y seguir de largo, nadie lo hacía porque era una operación imposible, a punto tal de que hoy todavía es una operación muy difícil la del puerto de Santa Fe. Esta era la ciudad de las nubes, una ciudad que yo diría desde Santa Fe fue fundada en Santa Fe la Vieja en 1573, ya en 1650 y definitivamente relocalizada hacia 1670, ¿sí? Entonces, 150, 200 años la ciudad de Santa Fe no cambió porque no pasaba nada, había solamente alguna crianza de animales, ese puerto preciso no producía ningún progreso, ningún desarrollo, y tenía esta relación de lo abstracto de la cuadrícula con la fuerza de la naturaleza. ¿Estamos largos en el tiempo? No, bien, porque pregunté cuánto tiempo tenía y no nos pusieron. Bueno, igual la voy a simplificar. En el plano de Marcos Sastre está muy documentada esta cosa que también está en la literatura del Turco Saer, que es esa relación entre lo abstracto de la ciudad, su geometría, y esa fuerza del paisaje que está en nuestro hecho geográfico principal, que son los ríos. Luego, ya otro, entenado allá, época colonial, época de descubrimiento de los españoles, las nubes y la ocasión, 1870, siglo XIX, y después la mayoría de la literatura está fundamentada en esta década del 60, del 70, que es la hipótesis que nosotros hacemos cuando hacemos este recorrido, que lo vamos a hacer ahora el 7 de octubre. ¿Sí? Acá planteo una segunda hipótesis, y no va a haber otra, que es, en el Turco Saer narra una ciudad que estaba muriendo y que al mismo tiempo estaban haciendo otra ciudad. Esa es la Santa Fe de la década del 60. Es una Santa Fe donde está muriendo el modelo agroexportador y están haciendo, en términos de Romero, alguno que me corrija, la ciudad masificada. Está muriendo el transporte ferroviario y el puerto, y están haciendo el transporte automotor. Santa Fe fue el vórtice del modelo desarrollista en nuestro país. No lo sabemos ni siquiera los santafesinos. La primera autopista del país es la autopista Santa Fe-Rosario y es provincial. El primer cruce sobre el río, en realidad bajo el río Paraná, es el túnel subfluvial. Y todo se dio en un periodo de 8, 9 años, que fue el periodo de la década del 60. Fue el periodo del Turco Saer de sus narraciones. Y eso está de alguna manera, y me voy a meter un poquitito para no cometer ningún error,
En la zona, él describe ese modelo agroexportador, toda la zona del puerto, todo ese lumpenaje del puerto, los cabarets, los lugares. Algunos lugares todavía existen, tenemos una tienda de esa época, la tienda Ultramar, bueno, que la conocerás ahí sobre calle La Rioja, frente al Palomar. Y estaba muriendo ese modelo agroexportador. El puerto de Santa Fe se construye en 1905, se lo enchufa al sistema ferroviario de toda la producción de cereales de las colonias de Rafaela, de Esperanza, y Santa Fe es un nodo muy importante dentro de esa economía internacional que necesitaba barcos y trenes para poder llevar cereales y traer manufacturas, ¿sí? El modelo agroexportador. En términos de Romero, la ciudad burguesa, que fue la del final del siglo XIX y la del principio del siglo XX, que ya en la década del 60 decae. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía de Inglaterra baja en todo el mundo y emerge la de Estados Unidos, y como en pocas ciudades, eso se ve en la ciudad de Santa Fe, donde tenemos la muerte de todo un sistema, de un dispositivo agroexportador de trenes y puertos, en la zona se ve muy bien eso, y el nacimiento de nuevos dispositivos de la modernidad, del progreso, del desarrollo, que en pocas ciudades se ve, como por ejemplo en la ciudad de Santa Fe, con la construcción de estas grandes infraestructuras, ¿sí? Pero por ejemplo, en algo concreto. Esta es la estación francesa de Santa Fe, demolida en 1962, un edificio hermoso. Nosotros lo pusimos en valor este año, y este año nosotros pusimos en valor el edificio que se construyó aquí. Y el edificio que se construyó aquí, luego de demoler este edificio, tiene la misma antigüedad que tenía esta estación cuando fue demolida. Una estación bellísima. Entonces, en pocos casos se ve esta teoría de Romero donde una idea de ciudad reemplaza a otra idea de ciudad, en este caso con formato de arquitectura. Entonces, se destruye una idea de ciudad y se construye otra nueva idea de ciudad. Se destruye el modelo agroexportador y se instituye este modelo vial de camiones, de autos, que reemplaza los trenes y los barcos. Y todo este conflicto de alguna manera está narrado. Cicatrices arranca a 2 cuadras de este lugar. La ventana con luz aguachenta que no calienta ni no sé qué, del bar El Tokio hacia el este, está en la plaza que está a 1 cuadra de este lugar. Y es esa geografía narrada por el Turco Sar. No me voy a extender mucho más. No sé si... y eso lo voy a dejar... para el último. Bueno. Y ahora sí. Yo retomo en un punto de lo que... Tengo acá. Retomo en un punto de lo que decía Javier. Sobre todo esta idea de ciudad pensada, la ciudad imaginada o la ciudad proyectada como una idea y la relación con la ciudad real. Nosotros tenemos 450 años de historia por detrás de esa ciudad, pensada como una cuadrícula proyectada en un lugar que no funcionó, que se tuvo que trasladar 70 o 80 kilómetros para abajo, pero se volvió a hacer exactamente igual, como decía Javier. Y yo creo que eso tiene muchas significaciones simbólicas también muy importantes, más allá de la historia política, arquitectónica y urbanística de la ciudad de Santa Fe. O sea, la convicción de una idea que puede volver a ponerse en práctica en otro espacio físico muchos años después, muchas décadas después, y que se vuelve a montar, como si fuera una escenografía teatral casi, se vuelve a montar de la misma forma, sin ningún cambio, con los mismos edificios ubicados con la misma perspectiva hacia el norte, hacia el sur, sobre el damero, digamos, de la misma plaza central y demás. Y eso no puedo dejar de relacionarlo con la literatura de Saer, en donde creo que también hay un conflicto entre la ciudad imaginada, la ciudad pensada, la ciudad discutida por los personajes y la ciudad recordada por el autor también, o a la que vuelve sucesivamente a través de sus narraciones y su literatura, que de alguna manera entra en tensión con la ciudad real. Un poco lo hablábamos también anoche, esto de dónde estaba tal comedor, cuál era, cómo se llamaba, y en realidad yo creo que ahí también hay un juego o el resultado de una tensión dialéctica que propone Saer, que es, bueno, la ciudad era un proyecto. Esto que decían los personajes arriba del puente colgante, cuando decían, bueno, yo escribiría la historia de una
no escribiría la historia de un país, tal vez de una ciudad, de una región a lo sumo, que la idea de región viene a ser la que después encuentra su forma más perfecta en la idea de escribir una zona. Y dice en un texto también bastante, no temprano, pero que está en el libro La Mayor, en A Medio Borrar, uno de los personajes, recordemos que A Medio Borrar es también un punto de quiebre en la obra literaria de Juan José Saer, es un libro publicado en la década del 70, en el año 76, pero muchos de sus textos son escritos en los primeros años que él vivía en París. Y A Medio Borrar, que está en el libro La Mayor, que es un texto experimental, digamos, por antonomasia, La Mayor, la novela que lo sigue, que se llama A Medio Borrar, es toda una serie de jornadas, 2 o 3 días, en las que un personaje, Pichón Garay, se está despidiendo de sus amigos de la ciudad porque se va a vivir a Francia, se va a vivir con una beca a Francia. Pichón Garay tiene un hermano mellizo, que se llama El Gato, que después nos vamos a enterar muchas novelas después que desaparece junto a su compañera en Nadie Nada Nunca, en el proceso militar. Y me parece que esa figura que encuentra Saer de los hermanos Garay, que no casualmente se llaman Garay, fundador de la ciudad, ni más ni menos, o sea, es el linaje que pensó la ciudad. Juan de Garay está todavía en esos personajes, en uno que se va y otro que se queda, en uno que se va a hacer otra vida a Francia, pero que no puede nunca jamás dejar de pensar y dejar de añorar y dejar de querer estar en la ciudad, donde está su hermano mellizo y donde están sus amigos, donde están pasando las cosas interesantes, donde están dándose los asados, las cenas, las discusiones, los chistes y los encuentros que él quisiera estar viviendo, pero se va. Y en ese juego que hace A Medio Borrar, él está un poco como persiguiendo a su hermano mellizo y nunca logra encontrarse. La ciudad es narrada, es el escenario principal de la ficción y no es narrada en un momento cualquiera de su historia. Está siendo azotada por una inundación. Y durante todo el texto de A Medio Borrar, los personajes van escuchando o van comentando las explosiones de dinamita que el ejército va poniendo en distintos puntos del terraplén para lograr que pueda drenar el agua, y eso es lo que dificulta la llegada del personaje de Pichón hasta la casa del Gato en Rincón, donde está viviendo Washington Noriega, porque su casa estaba azotada por la inundación y el Gato lo tiene alojado en su casa. Quiero decir, fíjense cómo confluyen todas estas cuestiones que Javier mencionaba. La idea de una ciudad primero imaginada y luego después proyectada y realizada en la realidad. La naturaleza y la condición, digamos, geográfica donde terminó estando localizada Santa Fe como un problema eterno con el que todavía hoy seguimos lidiando, sea por la seca, sea por la crecida del río. En ese texto de A Medio Borrar, los personajes están todo el tiempo comentando de que escuchaste la explosión, se puede pasar, no se puede pasar, ya cortaron la ruta, el puente y demás. Y en ese texto, en un momento de casi epifanía, el personaje de Pichón Garay dice: una ciudad es una abstracción que nos concedemos para darle un nombre propio a una serie de lugares fragmentarios, inconexos, opacos y la mayor parte del tiempo imaginarios y desiertos de nosotros. Vuelvo a leer. Una serie de lugares fragmentarios, inconexos, opacos y la mayor parte del tiempo imaginarios y desiertos de nosotros. Un poco como que la ciudad no tiene sentido, pero solo tiene sentido si la imaginamos, si la pensamos, si la recordamos, pero también deja de tener sentido cuando está desierta de nosotros, como lo tiene para el personaje de Pichón u otros personajes de la obra, incluso Gutiérrez, que es un personaje que aparece en el primer libro, desaparece durante toda la saga y vuelve a aparecer en la grande, también con esa misma determinación de volver a encontrarse con el pasado, de volver a encontrarse con los personajes, con su historia, con los temas, con las preocupaciones y con las discusiones de la década del 60. Yo creo, para llevar alguna parte de esta hipótesis, de esta reflexión, es que lo que logra Saer con la idea de ciudad, con eso, y quería leerles otro texto que tiene que ver con esa imagen precisamente, que la ciudad está presente, la ciudad existe, la ciudad real es una señal, es una serie de marcas. Nosotros podemos hacer 1000 veces el recorrido Saer y contarles a quienes nos quieran escuchar lo que significó el edificio del Correo en la década del 60 como un hito de la modernidad, un edificio que hoy está semi-abandonado, derruido, pero ese edificio, fíjense cómo conviven
Esa es la avenida 27 de Febrero, donde hoy hay al lado un gran edificio de salud pública inaugurado recientemente, pero ese edificio en la década del 60 era la modernidad hecha arquitectura. Fíjense que ahí hay carros todavía, en la calle hay carros de principio del siglo XX, y aparece ese edificio como una especie de marca casi modernista por antonomasia, donde se encuentran los personajes de La Vuelta Completa, y la descripción que hace Saer habla de la luz que entra, totalmente contraria a la luz de porquería que entra por la ventana del Bar Tokio. La luz que entra por los ventanales del correo es una luz prístina, moderna, que habla de un futuro, digamos. Es una luz muy positiva en detrimento de la otra. Y él, hablando de esa ciudad, de la ciudad de los letreros, dice: no pienso nada, en el personaje de Medio Borrar, no compongo nada, y no son, por otra parte, las calles, las esquinas, los letreros, lo que mientras camino hacia la estación va quedando atrás, retrocediendo, sino yo, más bien, lo que se borra gradual de esas esquinas, de esas calles. Esa es la escena final de la novela, cuando él se va, adelanta, va a la terminal de ómnibus, y el pasaje lo tenía para 1 hora, supongamos, de la medianoche. Cambia el pasaje y lo adelanta 1 hora y media para irse antes, incluso creo yo para evitar que sus amigos vayan, para evitar encontrarse con sus amigos que seguramente van a ir a despedirlos, porque no puede soportar esa tensión entre irse, para mí en un ejercicio hasta casi socrático, porque sabe que cuando se va de la ciudad, el que desaparece es él, que la ciudad va a seguir estando, pero va a perder sentido, pero el que pierde personalidad, el que deja de ser personaje, es el que se va, el que se ausenta, el que se borra, como dice el texto, que no casualmente se llama A Medio Borrar. Entonces esa idea de ausencia, del exilio, del destierro, que es una idea que vuelve a aparecer en otros textos, que está presente también en glosa, con los exilios, con lo que hace también la política para una generación, y esto en términos de Beatriz Arlo, no la política como una especie de telón de fondo, la política como una excusa para contar una historia, sino la política como algo que le pasa a los personajes en sus historias, en sus peripecias y en su vida más profunda y más íntima. Eso que le hace, por ejemplo, al personaje de Leto, personaje con quien nos enamoramos ya en los primeros textos de La Vuelta Completa, en donde aparece, de quien nos terminamos de enamorar en glosa o en otros textos, o también si aceptamos la hipótesis de que Leto es también el angelito de Cicatrices, o podría serlo, después sabemos a través no solamente de la descripción que hace el propio narrador de glosa del final de Leto, del final en soledad absoluta, exiliado internamente, clandestino, en un departamento abandonado que le han prestado, mordiendo la pastilla de cianuro que llevaba como una especie de talismán o de marca de irreal, y él, Saer usa esta palabra tanto en Lo Imborrable como en glosa, cuando Tomatis habla con Leto y Leto le muestra que tiene la pastilla y que ante cualquier peligro va a morder la pastilla, en un texto con el que yo quiero cerrar mi intervención, con 2 textos. Uno, el que dice, un texto bellísimo que está en los argumentos, que se llama La dispersión, y que habla de esto, de lo que significa un espacio, un entorno afectivo, un lugar para una generación. Dice el texto: la gente de mi generación se dispersa en exilio. Del ramo vivo de nuestra juventud no quedan más que 2 o 3 pétalos empalidecidos. La muerte, la política, el matrimonio, los viajes han ido separándonos con silencio, cárceles, posesiones, océanos. Años atrás, al comienzo, nos reuníamos en patios florecidos y charlábamos hasta el amanecer. Recorríamos la ciudad a paso lento, de las calles iluminadas del centro al río oscuro, al abrigo en el silencio de los barrios adormecidos, en las veredas frescas de los cafés, bajo los paraísos de la casa natal. Fumábamos tranquilos bajo la luna. De esta vida pasada no quedan hoy más que noticias y recuerdos. Esa idea de que toda vida intensa, toda vida real, toda vida fuerte pasó en la juventud, que para Saer es la década del 60, la década del 50, y de eso no queda nada, no quedan más que recuerdos. Fíjense las imágenes también botánicas que usa Saer, ¿no? Los paraísos de la casa natal, nos reuníamos en patios florecidos, del ramo vivo no quedan más que, de nuestra juventud, no quedan más que 2 o 3 pétalos empalidecidos. Esta serie de imágenes
florales y de árboles que tiene que ver con bueno, un pasado que fue vivaz y un presente que casi es otoñal. Para terminar diciendo que hay en el recorrido, en estas calles, en estos edificios y en estas caminatas, esa es una de las esquinas emblemáticas de la obra de Saer, la esquina de San Martín y Mendoza, ese edificio de la Tropical todavía está transmutado en una joyería, en una relojería que hay, pero era un importante edificio comercial. Y durante toda la obra yo creo que hay personajes que le han dado vida a una ciudad, que la vida que le dio la literatura de Saer a la ciudad de Santa Fe es quizás, tal vez, más importante que la propia ciudad hubiera podido darse, porque, como decía también muy bien Javier, no es una ciudad que tenga grandes, espectaculares accidentes geográficos para narrar, espectaculares historias y peripecias para contar, y sin embargo, Saer, desde la espectacularidad de su narrativa y desde su literatura, la convirtió en una ciudad que muchos, como les ha pasado a tantos de ustedes, quieren conocer, porque nos la ha contado de una manera que nos la ha vuelto interesante, que nos la ha vuelto apasionante, que nos las ha convertido en una ciudad deseada. Y esta fotografía a mí me gusta mucho y por eso quiero terminar con esta foto, porque para mí conecta lo que yo decía al principio, de la red de amigos, de la importancia de la ética y la política de la amistad en la literatura de Saer, lo que significó para la literatura de Saer, no solamente para los personajes, el modo que tienen de dialogar, el modo que tienen de vincularse, una especie de ética de la amistad inclaudicable. Cuando ya habíamos terminado la muestra Conexión Saer que hicimos en el 2016-17, Luis Príamo, un importantísimo historiador de la fotografía de Santa Fe, pero que está hace muchos años en Buenos Aires, me manda esta foto y me dice, fíjate, encontré esta foto, es seguramente Roberto Maurer, que es el amigo que veíamos en la primera foto con los lentes, eso de marco grueso, te va a poder ayudar sobre la importancia de la fotografía. Pero fíjate, me dice Príamo, el dato más importante, que aparte de ser una foto muy elocuente de la década del 60, de la peatonal San Martín, que todavía no era peatonal, pero se volvía peatonal los sábados por la mañana, por eso está ahí el policía ordenando el tráfico peatonal y vehicular. Era el único día que se volvía peatonal la calle, que como todos sabemos por glosa, después tenía tránsito vehicular en los dos sentidos, doble mano. Sobre la ochava sureste, atrás del chico que vende flores, mientras esa señora está comprando flores, dos muchachos dialogan. Y esos dos muchachos son ni más ni menos que Juan José Saer y Roberto Maurer, reales, que como dos personajes de la obra de Saer, como si fueran Tomate y Sileto hablando, y el que quedó vivo y al quien yo le pude mostrar la fotografía, que es Roberto Maurer, cuando le pregunté, porque esta foto la sacó un gran fotógrafo del Instituto de Cine de la Universidad Litoral, que era amigo de ellos, y Saer era profesor del Instituto de Cine, pero salían los profesores de fotografía a hacer con los alumnos trabajos de campo, haciendo fotos urbanas, fotos de la ciudad, y eso, por suerte, dejó un registro fotográfico invaluable de la década del 50 y del 60 gracias a la tarea de campo que hacían los estudiantes del Instituto de Cine. El que hace esta fotografía se llamaba Diego Bonacina, fue un gran director de fotografía de cine, después murió muy joven en la década del 80 y era amigo íntimo de ellos dos. Entonces yo le pregunté, le mando un mail con esta foto a Roberto Maurer y le digo, Pato, como todos les decimos a Roberto, che, encontré esta foto, me la mandó el flaco Príamo, contame un poco de la foto, y fíjate que están ustedes dos charlando, le digo, ustedes, le digo, estaban con el fotógrafo, y me cuenta, me dice, no, eso tiene que ser el año 61 o 62, ni más ni menos, glosa, por la pinta de nosotros dos, digo, tiene que ser ese año, es un sábado a la mañana porque era el único día que se cortaba San Martín y se volvía peatonal, y en respuesta a mi pregunta, yo digo, esto de foto está armada, ellos estaban ahí, se pararon haciendo, no, dice, nosotros no estábamos con el fotógrafo, estábamos hablando al pedo en una esquina de San Martín, como cualquier sábado a la mañana. Yo creo que eso resume esta amistad que duró toda la vida y que cuando murió Saer en 2005, Roberto Maurer fue uno de los que más poéticamente pudo poner en palabras lo que para él significaba la pérdida de Juan, y que era no solamente la pérdida de un amigo, sino la pérdida de un mundo que solo existía en las conversaciones que ellos dos tenían, que es el mundo que existe solamente en la mirada y en la manera de contar la ciudad que tienen los personajes de Saer. Un mundo, como diría Martín Prieto, o como diría el propio Saer, mucho más real
que la propia realidad de la ciudad de Santa Fe. Un mundo mucho más espeso, mucho más intenso y mucho más importante, el mundo que crea la literatura de Saer sobre la ciudad de Santa Fe, que el que la realidad puede ofrecernos, pero que estamos buscando en cada esquina, en cada vidriera, en cada edificio o en cada ochava, donde queremos volver a reencontrarnos con ese mundo maravilloso de la literatura de Juan José Saer. Javi. Sí, no, para simplemente terminar, ya sí, quería redondear. Vos de esta foto querías decir algo, me parece. No, después. Para terminar. Ay. Se borró. Se borró. ¿El video? Sí, ahí está. No, más abajo estaba, sí, perdón. 2 veces en el año se produce un fenómeno natural artificial, que es que los atardeceres en la ciudad de Santa Fe se alinean con la abstracción geométrica de la ciudad. Y esta relación que el turco representaba entre... Bueno, vamos de nuevo porque tiene una pequeña intro. Esa relación entre naturaleza y ciudad, esta región narrada, este binomio que muchas veces es incompatible y que él lo hacía de una manera fantástica, no solamente estaba presentado a nivel de títulos y subtítulos, sino que iba a detalles, muy saeriano por supuesto, porque describió en El río sin orillas esa relación, pero de algo que sucedía solo 2 días en el año, que es esas tardes donde el sol cae justo alineado con la naturaleza, con la abstracción de la ciudad, como si la ciudad se adaptara a la naturaleza o, paradójicamente, como si la naturaleza se adaptara a la abstracción de la ciudad. Y en El río sin orillas dice: tan rectas son esas calles, tan idénticas, tan paralelas, tan regularmente trazadas en el suelo chato, que en los atardeceres en los que el sol cae ya bien enorme y redondo a ras del horizonte, el viajero que atraviesa la ciudad de sur a norte por alguna transversal ve no un solo círculo perfecto y luminoso asentado en el suelo, sino uno por calle, como si cada una de esas calles tuviese su propio sol, discos rojos, múltiples y enigmáticos, hundiéndose poco a poco en la línea del horizonte, confirmando esa especie de exclusividad cósmica de las calles paralelas. Esto es un pequeño feat que desarrollamos con un artista audiovisual que se llama Hernán Retamoso, @obsesivamente, si lo quieren seguir, tiene muchos registros de nuestra ciudad, y que de alguna manera cierra esta hipótesis de este particular modo que tenía el turco Saer de navegar por estos paisajes y estas escalas de una manera tan particular, y que bueno, que va a ser el contenido de todo este congreso. Así que muchas gracias. Lo hicimos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y como dice el texto, amigos, no se mata más que a los amigos y ni aún a ellos se los mata, porque no se mata lo que es inmortal, y gracias a lugares como este y a experiencias como la que estamos viviendo, la literatura de Saer seguirá siendo inmortal. Gracias.